Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más placentero. Bienvenido, como siempre, a Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Mi nombre es Marifer Pérez y el tema de hoy, adivina cuál es. El tema de hoy se llama la sincronicidad. Vamos a hablar sobre este tema que me encanta, me fascina. Es un tema que me puedo quedar aquí horas filosofando sobre esto porque la verdad no me deja de sorprender. Se puede decir que vamos a hablar sobre las conexiones sutiles a nuestro alrededor, esas llamadas coincidencias, pero no son coincidencias, tienen un porqué. Aunque ese porqué, a ciencia cierta, no sepamos con pelo y detalle el verdadero porqué, o mejor dicho, el porqué más profundo y divino, donde todo lo que hacemos está conectado con todos y con todo. Así que antes de comenzar con este tema, vamos a empezar por decir que todos somos energía. Todos vibramos en una cierta frecuencia. Y en esa frecuencia no solo está supeditada a nuestro estado de humor, o el hecho de que estés de buenas o de malas, o estés vibrando alto o bajo, o que tengas un día bueno o malo, o de que si estás enamorado o estás enojado por algo, etc. Esto claro que influye. Nuestro estado de ánimo influye, pero a lo que yo voy es nuestro campo electromagnético, que tiene una frecuencia y también está hecha o entrelazada por otros estados de conciencia más complejos y profundos que componen nuestro ser. Estas frecuencias varían en escala, sin embargo, están entretejidas con todo nuestro campo magnético, provocando que atraigas cosas a tu vida que vibren igual que tú o que vibren igual que él. Hasta aquí creo que se entiende, ¿cierto? Todos hemos oído sobre la ley de atracción o la ley de vibración. Sin embargo, vamos a ir un poco más profundo, vamos a ir un poquito más allá. Tu nombre entero, tu historia, los pendientes de tus ancestros, los dones de tus ancestros, tus aprendizajes, tus heridas, tu nivel evolutivo de alma, tu fecha de nacimiento, tus karmas, tus dharmas, todo esto tiene una frecuencia, un código energético en particular. Por tanto, por ley de vibración, es decir, lo similar atrae a lo similar, nos andamos topando con personas, con eventos y situaciones que vibran de manera similar. Por eso, todos somos espejos, aunque algunas veces no sepamos qué es lo que el otro me está reflejando, pero siempre somos espejos. Hay veces que es un espejo muy aparente y hay otros que, aunque no veas nada similar en ti con esa persona, hay algo, quizás un hilo o una hebra, un filamento energético que te une a esa persona. Puede ser la fecha de nacimiento, una tarea kármica pendiente, algo que no quieres ver en ti y esa personita te lo está reflejando. Puede ser una herida muy marcada, etc. Y puede ser que tú nunca sepas lo que te une a esa persona, o mejor dicho, lo que te hace coincidir con una persona en particular o con un evento en particular. Pero vibras en la misma frecuencia, o en una de las frecuencias, porque si no, no podrías coincidir en una de las frecuencias de esta persona. Es decir, estás coincidiendo ya que son compatibles con un cierto código energético que ambos comparten. Ya sea que este código energético sea para evolucionar como alma, o como yo digo, embellecer tu alma. Puede ser también para disfrutar o para ayudarse en equipo, para convivir, para perdonar, etc. Pero tú te conectas con personas de acuerdo a no solo por tu vibración básica que todos ubicamos, sino por cosas mucho más profundas y complejas, que evidentemente no la podemos ver a simple vista. Sin embargo, si le rascamos, quizás vamos a poder ver bastante, pero francamente sería imposible ver todos los hilos energéticos que nos conectan. Es decir, ver la foto entera, o como dirían en inglés, the big picture, porque solo podríamos verlos a través de los ojos de la divinidad,
y ver cómo todo está perfectamente bien conectado. Y eso no lo podemos ver desde este estado de conciencia, del cual ahora estamos como humanos. Podemos ver ciertas cosas, pero la verdad que es imposible ver todo. Sin embargo, nuestro queridísimo, mi queridísimo Carl Jung hablaba bastante sobre este tipo de fenómenos que él denominó sincronicidad. Incluso tiene un libro que se llama así. Y junto con el físico Wolfgang Pauli, comenzaron ambos a investigar sobre este tipo de eventos llenos de casualidad, convergiendo la psicología y la física, ya que Wolfgang Pauli ganó un premio Nobel de física y es uno de los padres de la mecánica cuántica, así que ambos querían combinar la psicología con la física para empezar a investigar sobre estos fenómenos verdaderamente maravillosos y que nos sorprenden en nuestro día a día. Y bueno, Carl Jung decía que la sincronicidad se puede definir entonces como una coincidencia significativa de dos o más sucesos en la que está implicada algo más que el puro azar. Él decía que hay como un ordenamiento a priori que se organiza en distintos planos y estos se dan a nivel físico y también a nivel psíquico. Y hubo un evento muy significativo que tuvo Carl Jung, que quizás hay varios que conocen, las personas que han estudiado a Jung seguro saben sobre este evento en particular, sobre el escarabajo dorado. Y lo que pasó fue que Jung tenía una paciente el cual tenía una mentalidad muy racional, según Jung, con la que le costaba progresar en el tratamiento porque se resistía a asimilar ciertas ideas que él le proponía. Y esto fue lo que dijo Carl Jung sobre la paciente. Una joven paciente soñó, en un momento decisivo de su tratamiento, que le regalaban un escarabajo de oro. Mientras ella me contaba el sueño, yo estaba sentado de espaldas a la ventana cerrada. De repente, oí detrás de mí un ruido como si algo golpeara suavemente la ventana. Me di media vuelta y vi afuera un insecto volador que chocaba contra la ventana. Y abrí la ventana y cacé al insecto al vuelo. ¿Y qué era, mi querido alquimista? Era un escarabajo dorado que inmediatamente le entregó al paciente, la cual, ante lo insólito del acontecimiento, comenzó a percibir el mundo de otra manera. Lo curioso de todo esto es que para los antiguos egipcios, el dios Khepri, representado como un escarabajo, es una figura arquetípica relacionada con la transformación del individuo. Y ya sabemos que Carl Jung trabajaba muchísimo con los arquetipos, con todos estos símbolos que están en nuestro inconsciente y que también yacen y que nos conectan en el famoso inconsciente colectivo. Imagínate ahora la coincidencia que la paciente le estaba hablando sobre este sueño y de repente este insecto estaba volando justo en la ventana de Carl Jung. Y también uno de los primeros investigadores que indagó sobre la naturaleza de las coincidencias de la vida fue un biólogo austriaco llamado Paul Kammerer, que a fines de siglo reunió ejemplos de muchas coincidencias y también coleccionó grupos de sucesos inexplicables para empezar a ver qué era lo que los entretejía a todos. Él expone en su libro, llamado La Ley de la Serialidad, la hipótesis de que existen fuerzas que actúan bajo un principio universal de la naturaleza, tan fundamental y desconocido como lo era antes la ley de la gravedad, que actúa selectivamente para hacer coincidir en el espacio y en el tiempo cosas que poseen alguna afinidad. Kammerer decía que este principio operaba independientemente de las leyes de causa y efecto. Y a lo largo de los años, Kammerer registró cientos de coincidencias, como decía anteriormente, mientras viajaba en tren, o a veces estando sentado en un parque, o a veces caminaba hacia el trabajo y empezaba a clasificar a las personas que veía caminando, a los transeúntes, según distintos parámetros, como por ejemplo la edad, el sexo, la ropa y lo que llevaban en las manos. Luego
estos datos se sometieron a un cuidadoso análisis estadístico para descubrir si algunos de estos parámetros tendían a agruparse con el tiempo, a ver qué afinidad tenían. Y en efecto sí, empezaba a ver cómo ciertas personas se ponían ciertos atuendos, cierto número de veces, ciertos colores, etc. Y con esto, Kammerer empezó a notar que había una serialidad. Por eso escribió su libro llamado La Ley de la Serialidad. Y Paul Kammerer dijo lo siguiente sobre esta ley. La serialidad y sus agrupamientos ocurren bajo la influencia de conexiones acasuales en vez de por medio de los familiares impulsos y arrastres causales de la física. Es decir, Kammerer había hecho un razonamiento para la existencia de una armonía o un mosaico fundamental de la naturaleza, donde ciertos eventos ocurrían y obedecían a ciertas leyes en armonía más allá de la lógica humana. Él dijo lo siguiente también. Esto es un modelo, el cual es el cordón umbilical que conecta el pensamiento, los sentimientos, la ciencia y el arte con la matriz del universo que los originó. Esto salió en una película que recomiendo ampliamente, a mí me encantó, que se llama 3:19, así como si estuvieras dando la hora, 3:19. Y esta película española que salió hace más de 10 años, creo que salió en el 2008 o 2009, muestran una historia donde también actúa el guapísimo de Miguel Ángel Silvestre, donde hablan todo el tiempo sobre este tema de la sincronía, de las coincidencias, sobre este tema fascinante, mostrando cómo encajan los estudios de Paul Kammerer junto con los de Évariste Galois, que es otro matemático que escribió sobre la teoría de grupos, también fascinante. Lo curioso, mi querido alquimista, es que Einstein calificó la obra de Kammerer, o sea, el libro, y la teoría de la serialidad, como algo original y de ningún modo absurda. El mismo Einstein mencionó que lo que tenía que decir Paul Kammerer era algo completamente digno de escuchar. Y también Arthur Koestler, un escritor científico, opinaba que la serialidad es una expresión de la tendencia integradora del universo. Y bueno, hay un tipo de coincidencia que le intrigaba muchísimo a Kammerer y lo muestra en el relato de Monsieur Foutquibou y el pudín de Navidad. Lo voy a narrar como está escrito en el libro de Sincronicidad de David Peat. Aquí les va. En Orleans, un tal Monsieur de Champs, cuando era niño, recibió un trozo de pudín de ciruela de un tal Monsieur Foutquibou. 10 años más tarde, descubrió otro pudín de ciruela en un restaurante parisino y pidió un trozo. Le dijeron, no obstante, que el pudín ya había sido encargado por Monsieur de Foutquibou. Muchos años después, Monsieur de Champs fue invitado a comer pudín de ciruela como algo especialmente raro. Mientras se lo comía, comentó a sus amigos que lo único que le faltaba era Monsieur de Foutquibou. En aquel instante, se abrió la puerta y un hombre muy viejo, totalmente abordado por la ancianidad, entró a la habitación. Era Monsieur de Foutquibou, que se había equivocado de dirección y había entrado por error en la fiesta. Ahora te pregunto a ti, mi querido alquimista, ¿no te ha pasado que estás pensando en alguien que hace tiempo que no ves y te habla por teléfono? ¿O recibes algún mensaje, algún mail de quizás esta persona o alguna noticia? Pues esto no es casualidad y la verdad que esto ocurre muchas veces. Muchas personas se sorprenden bastante con esto, pero en realidad es algo normal dentro de estas leyes. A mí por ejemplo, ya no me sorprende tanto. Como que digo, ok, sí, ya lo sé, estaba pensando en esta persona y me llama, ¿no? Estaba pensando en alguien y de repente recibo un mensaje. Para mí, en lo personal, ya no lo veo tan sorprendente, simplemente lo veo como un fluir del universo donde nos conectamos en este inconsciente colectivo que todavía no podemos encontrar exactamente la fórmula física donde esto se pueda comprobar, pero de que existe, ¿cierto? Ya que es algo completamente normal dentro de estas leyes que no podemos ver, pero existen y obedecen y actúan bajo términos, como decía, que hasta el momento desconocemos.
Una de las cosas que también llamó mucho a la comunidad científica en los años 50, escuchen esto, especialmente al matemático estadounidense Warren Weaver, fue este evento que tomó lugar el 1 de marzo de 1950. Lo que ocurrió fue una coincidencia enorme, el cual salvó la vida de 15 personas. Ocurrió en Beatrice, un pueblo en Nebraska, en Estados Unidos, y todos ellos, estas 15 personas, pertenecían al coro de la iglesia, donde siempre se reunían para ensayar a las 7:20 de la noche, de la tarde. Pero aquel día, aquel 1 de marzo, por razones diversas, ninguno fue puntual. La demora resultó ser un golpe de suerte, pues lo que pasó fue que hubo un fallo en la caldera de la iglesia, el cual hizo que estallara a las 7:25 de la noche, o de la tarde, el cual ninguno estaba. Ninguno de esos 15 participantes estuvo ahí. Y ahora les voy a dar algunos ejemplos breves para no alargar el podcast, pero podríamos hablar de muchísimos. Pero antes de comenzar, me gustaría que te imaginaras de todos los ejemplos de coincidencias que tú tienes o que yo tengo y que no somos conscientes de, ¿no? Pero que existe una conexión entre ellos. Y ahora mismo están actuando y funcionando dentro de su misma inteligencia, dentro de esta misma red de inteligencia que nos impulsa. Tal y como nuestros órganos están ahora mismo haciendo sus funciones para que todo marche de la mejor manera, sin que tú te des cuenta. Ahora mismo nuestro cuerpo está funcionando a la perfección. Imagínate ahora este macrocosmos. Nosotros somos el microcosmos y ahora imagínate el macrocosmos. ¿Cuántas cosas no están funcionando, moviéndose, entretejiéndose de manera súper subconsciente y que está funcionando para que encuentres a ciertas personas, ciertos eventos o coincidas en ciertos momentos con algo en particular para que tú embellezcas tu alma o crezcas, aprendas, evoluciones, etc. ¿Y cuándo me empecé a dar cuenta de estas cosas? Claro, leyendo sobre el tema de la vibración, pero al principio eso se acomodó a nivel racional cuando leía sobre estos temas, hasta que empecé a ser consciente de mi alrededor. Porque hasta la persona que se sienta a tu lado en el avión tiene que ver algo contigo. Lo sepas o no, lo indagues o no, le hables o no, te guste o no, te caiga bien o te caiga mal a simple vista, esa persona tiene que ver algo contigo, al menos en un tipo de frecuencia. Y te quiero seguir compartiendo algunos ejemplos que encontré fascinantes investigando sobre este tema de la sincronicidad. Así que vamos a seguir indagando y asombrándonos. En 1914, una mujer alemana realizó fotos de su hijo y le encargó la película, o sea, el rollo fotográfico, a una amiga en Estrasburgo. Vino la guerra y no logró recuperarlas. Y en 1916, estando en Frankfurt, compró una nueva película y al revelarla, encontró otras imágenes superpuestas. Resultó ser que era el mismo rollo que había perdido en Estrasburgo años atrás. ¿Pueden creer esto? ¿Cómo algo que habías perdido regresa a ti? ¿Acaso tú tienes alguna anécdota que te gustaría compartir? Estaría fascinante que en nuestra próxima sección de Ser con Marifer alguien podría compartirnos una de estas coincidencias hermosas. Aquí les va otra historia. Esta, por cierto, la encontré en varios lugares. Sin embargo, también lo vi en este libro llamado Los guiños del destino, escrito por Pedro Palau. Y lo quiero citar tal y como él lo escribe. Dice lo siguiente. Cuentan que el actor Anthony Hopkins, que estoy segura que ya sabes quién es, mi querido alquimista, Anthony Hopkins estuvo buscando durante mucho tiempo una novela de George Pfeiffer sin hallarla. La novela en cuestión estaba agotada y la editorial no tenía pensado reeditarla. Un extraño día en el que curiosamente Hopkins se desplazaba en el transporte público,
se encontró con un ejemplar de la novela abandonado en el metro, durante el rodaje de una película basada en esa novela. Aquel resultó ser el único ejemplar, que incluso estaba repleto de anotaciones, el cual las había hecho el autor mismo del libro. Este libro se lo había prestado a un amigo y se le había perdido justo en el metro, el cual cayó en las manos de Anthony Hopkins. Y claro, lo más curioso de todo es que Anthony Hopkins estaba en busca de ese mismo libro, porque si no lo hubiera estado buscando, no sabemos si lo hubiera encontrado o no, si se hubiera subido a ese metro o no, o hubiera tomado otro metro. Pero bueno, aquí ya estamos filosofando demasiado. La cosa es que él estaba buscando algo y esto lo encontró a él. Como dice Rumi, lo que tú buscas también te está buscando a ti. Y bueno, hay otras que también me sorprendieron, hay otros ejemplos, pero que hasta cuesta creerlo, la verdad, como por ejemplo, un hombre adoptado en el estado de Michigan estaba buscando a su madre biológica por 4 años, desde que tuvo la iniciativa y voluntad. Y más tarde se enteró que trabajaban ambos en la misma tienda llamada Lowe's por años, sin que ninguno de los dos supiera. Hay otras 2 anécdotas que encontré, que segurísimo hay más de este estilo, ¿no? Pero encontré 2 casos de 2 parejas que ya se habían encontrado mucho antes de conocerse formalmente. Es decir, estaban en la foto de uno desde hace años sin saber. Por ejemplo, a una pareja se le ocurrió mirar fotos de pequeños y su novio notó que en una de las fotos donde estaba su novia de 5 años en Disney, más allá en el fondo de la foto, donde supuestamente había gente desconocida, no había gente tan desconocida. Ahí estaba él, ahí estaba su novio también de vacaciones en Disney con su familia, solo que él tenía 3 años y estaba en una carriola que el cual estaba empujando su padre. Y claro, después de esto, él quería verificar las cosas por si acaso lo que estaba viendo no era real. Entonces empezó a verificar más fotos cuando llegó a su casa en el álbum de la familia, a ver si coincidían con ese mismo viaje que él había hecho con su familia, pero de pequeño. Y resultó que sí, empezó a corroborar todas las fotos y vio que su padre estaba vestido de la misma forma en la cual estaba la foto de su novia, donde ella estaba retratada creo que con Pato Donald, no me acuerdo quién, pero el punto es de que el padre tenía el mismo atuendo y él estaba vestido de 3 años con el mismo atuendo donde él aparecía en la carriola. Es decir, se cruzaron los 2 en el tiempo, sin saber que después sus historias iban a formar una historia de amor. Hay otra pareja que ambos estaban en el mismo lugar también y se tomaron una foto el mismo día, mismo instante, en puntos separados. Esta foto fue tomada 11 años antes de que se conocieran. Ella sale en una foto posando enfrente de una estructura en Qingdao, que es el este de China, en el año 2000. Y en el fondo de esa misma foto sale su futuro esposo, también posando para una foto, pero más lejos. Es decir, ambos no eran de ese lugar, habían ido de vacaciones al mismo lugar, estaban visitando la misma escultura y estaban ambos posando para una foto. Y después de muchos años, es más, ellos ya estaban casados, empezaron a ver las fotos y se dieron cuenta, cada quien porque tenían diferentes álbums, que ella, al fondo de su foto, estaba él. Y bueno, podemos decir que sería absurdo que tales sucesos puedan tener alguna importancia dentro de un universo mecanicista, es decir, donde solamente nos regimos por la causalidad o incluso al azar, ya que como podemos ver, como hemos estado viendo en estos ejemplos, todo está entrelazado, aunque no lo podamos ver, aunque no podamos ver the big picture, la foto completa de las cosas. Es absurdo decir que todo lo que pasa es insensible a los asuntos humanos, porque incluso hasta la misma física cuántica lo dice. No solamente lo dice, lo demuestra, y lo puede demostrar en la teoría de Heisenberg, que también se llama el principio de incertidumbre, donde muestran
que la observación modifica el objeto observado. Es decir, que el observador puede influir en lo que está observando, ya sea un objeto o ya sea una circunstancia. El hecho de que seas consciente de lo que estás observando, puedes modificar la realidad cuántica. Se abren muchísimas más posibilidades para que otras cosas puedan ocurrir en cuanto somos conscientes. Y he ahí la importancia de ser conscientes de nuestros estados de humor, de nuestros pensamientos, de lo que sentimos, de nuestros patrones. Porque si solamente vivimos en un piloto automático, no estamos siendo conscientes, no estamos siendo observadores. Estamos dejando que la vida pase, que automáticamente hagamos las cosas que estamos acostumbrados a hacer, sin cuestionarnos absolutamente nada. Por eso los invito a ser observadores. Pero bueno, de esto hablaremos en otro podcast, porque creo que amerita un podcast más largo para hablar del observador y el principio de incertidumbre. Pero bueno, continuando con el tema de la sincronicidad, en lo personal no me acuerdo cuándo fueron las primeras coincidencias o diosidencias en mi vida que me inspiraron a ser mucho más observadora. Sin embargo, te voy a decir varios ejemplos para ver si resuenas con alguno, o quizás solo para abrir más tu conciencia sobre todo lo que nos rodea. Porque acuérdate que todo es información, y esa información es energía. No la juzgues como buena o mala, es energía, y esa energía es compatible con una energía similar a la tuya, como hemos estado diciendo. He ahí que por eso mencionamos mucho el vibrar en amor. Vibra alto para que puedas atraer cosas de la misma frecuencia. Sin embargo, somos seres más complejos que eso, que solamente vibrar en amor, que por supuesto siempre tenemos que vibrar en amor, pero las cosas que atraemos a nuestra vida no solamente es porque están en esa vibración, sino porque también nos unen filamentos energéticos mucho más profundos y complejos que eso, que tienen que ver con tu historia, con tu vida, con tu proceso. Y antes de comenzar a decir varios ejemplos más, quiero mencionar otros puntos de los cuales puedes comenzar a observar si quieres ser más consciente de estas conexiones o coincidencias. Cabe mencionar que no son cosas que se pueden analizar a simple vista. Como acabo de decir, son cosas que no se ven, pero forman parte de nuestro código energético. Número 1. Las cosas que nos pueden unir con otras personas o eventos son la fecha de nacimiento, el número de tu casa u otros números que para ti simbolicen o tengan un significado mucho más relevante en tu vida. Y quiero agregarle aquí una anécdota que me encontré hablando sobre este tipo de coincidencias a través de la numerología. El compositor Richard Wagner nació en 1813. Su nombre tiene 13 letras. Escribió 13 óperas. Los números de su año de nacimiento suman 13. Encontró su vocación musical un 13 de octubre. Estuvo 13 años en destierro. Terminó en Tannhauser un 13 de abril y dejó de ser tocado el 13 de marzo de 1845. Fue puesto nuevamente el 13 de mayo de 1895. Se presentó como director de orquesta el 13 de septiembre. La casa en donde se llevaba los festivales fue abierta un 13 de agosto. Y el último día en que estuvo en ella fue un 13 de septiembre. Y Wagner murió el 13 de febrero de 1883. Quiero decirte, mi querido alquimista, que yo no hice estas sumas matemáticas, ¿ok? Esto yo lo encontré y había otras anécdotas impresionantes, pero esta fue una de las que más me llamó la atención. Ahora, también te quiero comentar otro ejemplo. Este ejemplo es mucho más cercano, ya que se trata de una amiga mía, y ella, como está muy metida en la numerología, ella empezó a notar que ciertos números en cierta etapa de su vida eran muy consistentes. Y un día, tomando un café, me empezó a comentar todas estas coincidencias que nos quedamos verdaderamente asombradas. Bueno, yo me quedé asombrada porque ella ya se había dado cuenta. Me dijo: Fer, cuando me fui a estudiar a Francia,
viví con alguien, su primera compañera de piso, su número de cumpleaños formaba un 3. Su segunda compañera de piso también formaba un 3. La amiga con la que se iba a quedar a vivir desde un inicio, que era mexicana, ya no se quedó, pero era un 3. Salió con 4 hombres antes de conocer a su novio oficial y todos formaban un 3, es decir, tenían el cumpleaños, no me acuerdo, ¿verdad? Pero tenían el cumpleaños del 3 de abril o 12 de junio o 21 de junio, así, todos eran un 3. Y su novio oficial, con el que está ahora, es un 3. El lugar, el edificio donde vivía era el número 12 y ella vivía en el piso 3. O sea, eran cosas impresionantemente ligadas al número 3. Y esto se fue dando cuenta ella hasta mucho después. O sea, no se dio cuenta en el momento, fue hasta cuando regresó al país. Pero todo formaba un número 3. Y lo que ella me comentó al final, porque yo le dije, bueno, ¿y qué sacas de todo esto? ¿Tú qué puedes ver más allá de que todo era un 3? Y me dijo, definitivamente, yo tenía que vivir y estar con un número 3. Yo tenía que conocer a un número 3, ya sea en amigos, en colegas, en pareja, y aprender algo de esta persona. Porque si no lo tenía en una amiga, lo tenía en una compañera de piso, o lo tenía en personas que conocía como posible pareja o posible compañero de vida. Número 2. También te puedes dar cuenta si empiezas a traer ciertas coincidencias a través de los patrones familiares que te unen con ciertas personas, tales como la ausencia de padre o madre o ciertas heridas exactas o heridas espejo que puedes tener con ciertas personas. De esto yo me doy mucho más cuenta estando en sesión, estando dando terapia, porque las personas, algunas, ¿no? con pareja, tienen el mismo tipo de herida. Y las familias son como espejo, es decir, si el papá lo abandonó, también en la familia de ella hubo un abandono. Y esto se ve muchísimo más en psicología. Bueno, yo lo veo mucho más palpable cuando doy sesiones a personas, como hay patrones familiares que son espejo, que coinciden a la perfección. No es coincidencia que te hayas casado o estés con la persona que estés, porque atraemos a las personas de acuerdo a lo que resonamos en nuestro campo energético o por asuntos mucho más complejos, como decía antes, que no podemos ver. Pero, ¿qué es lo que podemos sacar de todo esto? Que tenemos que ser conscientes de nuestras heridas, de nuestros patrones, para, a la hora de estar con alguien, coincidir mucho más desde la luz que desde la sombra, que todo mundo tenemos. Pero bueno, hablaré de la sombra en otro podcast, porque si no, aquí nos tardaríamos otra media hora más. Pero bueno, punto número 3. Otra forma que puedes darte cuenta de estas coincidencias es a partir de las personas que te encuentras positivamente o que te topas también negativamente. Acuérdate que un verdadero alquimista va a tratar de ver mucho más allá. Es decir, de repente estás en el súper y tu coche se topa o chocas con otra persona que está de muy, muy mal humor. Bueno, hasta con esa misma persona tienes algo en común, siento decírtelo. Quizás todo el tiempo deberíamos hablar de las cosas hermosas, pero también cuando nos topamos con este tipo de seres que podemos decir, ay, me cayó mal, ¿no? O qué mal humor tiene este hombre. Bueno, esto tiene algo que ver contigo. Y un verdadero alquimista va a tratar de ver más allá. Y por supuesto, no te vas a poner a hacer todo un análisis de la persona, de la vida de la persona para ver en qué coinciden. No, por supuesto que no, pero seguro que sí encuentras. A lo que yo voy es que lo hagas de una forma súper básica. Si esta persona de repente me choqué y está de muy mal humor, o me hizo una cara que me causó disgusto, o que algo me detonó internamente, yo te invito a ver más allá y que aproveches esa oportunidad para mandarle bendiciones. Y no empezar a quejarte o a juzgar o a criticar a esa persona, ya que todos estamos conectados. Y cuando criticamos al otro, nos estamos criticando a nosotros mismos. Mejor ponte a pensar que esto es un llamado del universo para que te veas a través del otro. Así que si tú eres el otro, por más difícil que parezca en el momento,
mándate a ti mismo bendiciones a través del otro. Y bueno, mi querido alquimista, tengo muchos ejemplos que dar míos. Uno de ellos ya lo escucharon en el podcast de Crecen las señales, y los que me han estado siguiendo saben la súper coincidencia que me pasó en ese episodio. Sin embargo, ahora relatando esto de las coincidencias, de las diosidencias y todo este tema tan increíble, quería compartirte una experiencia que me pasó hace ya varios años estando en el avión. Al lado mío estaba una señora con la cual conocí ahí mismo en el vuelo, no la conocía de antes. Y creo que empezamos a hablar porque ambas nos asustamos por un brinco que dio el avión, un movimiento extraño que hizo, porque creo que había mucha turbulencia. Y a partir de ahí empezamos a hablar, porque generalmente cada quien pues está en lo suyo en el avión, ¿no? Y comenzamos a platicar y recuerdo que me estaba contando de su padre y que lo admiraba muchísimo y que era su adoración. Y resulta que su papá era ingeniero agrónomo y acababa de estar en una convención en México donde todos los agrónomos se reunieron. Y dio la coincidencia de que mi abuelo también es agrónomo y también había estado en la misma convención, en la misma reunión de agrónomos. Y cuando me enseñó la foto, estaba ahí mi abuelo con todos los demás agrónomos, aunado con el padre de esta señora que apenas acaba de conocer. Fue impresionante darnos cuenta que teníamos eso en común. Y lo curioso fue que realmente comenzamos a hablar, si no, nunca nos hubiéramos dado cuenta que teníamos esto en común. A mí yo creo que esto es lo que me hace filosofar de más o demasiado, o como dicen algunos, lo que hace que te raye la cabeza, porque ¿cuántas veces esto no pasa? Vemos personas, pero evidentemente no tenemos la menor idea cómo nuestra existencia o nuestra historia está ligada, está entrelazada con esa persona, ya sea por algo chico o algo muy grande, por algo que quizás ya tiene forma o que apenas va a tomar forma. Por ejemplo, tengo un amigo que tiene una fotografía en su despacho donde se graduó su abuelo materno de científico hace muchísimos años. Y en esa misma foto aparece su abuelo paterno, que también se graduó de lo mismo. Es decir, no se conocían, pero estaban en la misma foto, en la misma universidad. Y en el futuro iban a ser consuegros. Se dieron cuenta de eso mucho después, muchísimos años después, ya cuando ya tenían familia y nietos, imagínate. Recuerdo también en talleres y cursos a los que he ido, como los de programación neurolingüística y así, que es impactante cómo las personas que te tocan en tu mismo grupo tienen algo en común contigo, pero de una forma increíble. Recuerdo que hacíamos actividades muy bonitas, pero hubo 2 ocasiones que realmente todos quedamos estupefactos. Y creo que los que hacen este tipo de talleres y eventos y cursos, yo creo que ya saben lo que va a pasar. No te quieren decir, pero ya saben que se maneja todo bajo quizás estas leyes de la serialidad o de la sincronía, como dice Carl Jung. Porque recuerdo que teníamos que ahora sí ya no estar en nuestro grupo, sino ya incorporarnos a una actividad con todos los que habían asistido al azar. Es decir, nuestro grupo eran de 10 personas y los que habíamos ido a ese curso éramos como más de 200 personas. Así que teníamos que incorporarnos en una actividad con alguien al azar. Y hubo una actividad donde alguien se acercaba a ti y te decía uno de sus miedos. Y me impactó porque el miedo que esta persona me dijo era el mismo que yo tenía en su momento. Fue algo tan impresionante porque dije, ¿cómo esta persona que no conocía, que ni siquiera había visto su cara, me eligió a mí para decirme su miedo, ¿no? Y después, en ese mismo evento, en ese mismo curso, ya no recuerdo bien cómo estuvo porque fue hace muchos años y eran demasiados días y demasiadas actividades, pero una de ellas era hacerle un cuento a una persona. Y aquí la cosa era de que tú no conocías a esa persona, no sabías su historia de vida, no sabías nada, simplemente te tocaba al azar. Hacíamos un pequeño ejercicio antes, pero no tenía nada que ver
con el cuento que ibas a hacer después. Y bueno, le escribí el cuento a esta persona en esos momentos, nos dieron un tiempo, y cuando lo terminé de hacer y se lo entregué a mi compañera, me dijo: no sé cómo supiste, pero todo lo que escribiste me está pasando ahora mismo. Y yo la verdad solo me puse a escribir sobre dos amigas que se peleaban y que ambas tenían una pulsera que simbolizaba su amistad. Pero una de ellas la perdía, y cuando perdía esa pulsera, se puede decir que la amistad también se desmoronaba o se perdía, y empezaba a haber esta falla de comunicación entre ambas. Y no sé, yo solamente me dejé llevar por mi inspiración, por ese momento, y lo que me dictaba mi intuición, sin pensar mucho. Y resulta que todo lo que escribí estaba resonando con mi compañera. Se trataba de una amistad de años, desde la infancia, y le estaba afectando mucho la separación con esta amiga, que le decía incluso hermana. Y hasta ese momento no le había hablado por años. Se habían enojado por algo que ahora mismo desconozco, pero ambas tenían una pulsera y mi compañera había perdido esa pulsera. Y no porque la historia que yo había escrito era algo tal cual y que la pulsera cobraba vida, pero ella le resonó la historia que yo escribí de alguna forma, no sé cómo, inspirada por no sé qué. En esos momentos me nació hacer una historia así. Y no fui la única que le pasó esto. A todos mis compañeros escribieron historias que resonaban de alguna forma con el compañero que les había tocado. Y en esta ocasión mi compañera me dijo: yo perdí una pulsera que ella me dio, y lo que tu historia significa para mí es que debo de dejar a un lado mi orgullo, también debo de perder mi orgullo, y lo que yo perdí con esa pulsera fue mi honestidad, fue mi empatía. No fue la pulsera en sí lo que perdí fue los valores que me unían a mi mejor amiga, a la que yo llamo hermana. Y por lo tanto, yo debo de recobrar, yo debo de volver a encontrar en mí esos valores que me unieron a ella y que hacía que nuestra amistad siempre fuera amorosa, empática, duradera, fuerte, a pesar de todo, ¿cierto? Entonces, fue una experiencia completamente hermosa, mi querido alquimista, ver cómo de alguna forma algo que no conoces a la persona pudo coincidir en su historia de vida y le tocó justo como le tenía que tocar, porque yo ni siquiera hice esa interpretación. Yo le leí el cuento, porque aparte uno le tiene que leer el cuento a la persona, y yo me acuerdo que solamente la veía llorando y yo decía: todo bien, estoy diciendo algo que está mal. Y me dijo: no, sigue, es que al rato te digo, al final de la historia te digo lo que está pasando por mi mente. Y ya al final ella fue la que le dio toda esta interpretación, la cual resonó en ella como tenía que resonar. Y lo curioso de todo esto es que recuerdo que cuando veíamos a nuestros mentores del grupo, y la verdad que no estaban tan sorprendidos. Ellos decían: esto siempre pasa, resuenas con las personas perfectas para tu aprendizaje, aunque te toque una persona no tan amable, eso también es parte de tu resonancia y de lo que tú tienes que aprender. Así que era impresionante que ellos mismos no se sorprendían. Esto ya lo veían como algo completamente natural. Y hay algo también que te quería compartir que apenas me pasó. Ya es la última cosa, prometo. Pero bueno, tengo demasiadas historias que contar. Me imagino que muchos de ustedes también. Y no terminaríamos aquí. Pero te quiero contar esto que me acaba de pasar hace poco relativamente. Hace un año, cuando me tocaba mis prácticas de cada año de hipnosis clínica para estar al día y actualizar nuestras enseñanzas, me tocó hacer práctica con otros terapeutas hipnólogos, pero que no conocía. De hecho, siempre lo hacen con personas al azar. Y hace un año, en plena pandemia, me asignaron con alguien, con una chava que vive en Dubái. Y desde el primer momento hicimos un clic impresionante en la primera práctica que tuvimos, ya que conforme el tiempo nos fuimos dando cuenta que, aparte de que teníamos demasiadas cosas en común, una de ellas era que habíamos estudiado lo mismo,
Pero más allá, que era algo evidente y obvio que nos unía, que era la hipnosis, más allá de eso, cuando empezamos a platicar, era impresionante la cantidad de experiencias y cosas que compartíamos, como ciertas enseñanzas, ciertas cosas que nos habían ocurrido, muy en particular, que nos unían de una forma inaudita. Que por supuesto, hasta la fecha seguimos hablando muy seguido, compartiendo igual, enseñanzas, pláticas, experiencias y, en fin, conociéndonos, ¿no? Y la verdad que, ¿qué te puedo decir, mi querido alquimista? Tenemos una amistad verdaderamente hermosa en tan poco tiempo. Ya nos decimos amigas del alma, nos decimos soul friends, ya que tenemos demasiadas coincidencias que nos unen. Y cosas como la danza, el amor por la danza, formas de ver la vida, incluso historias de nuestra familia que son muy similares, temas espirituales en los cuales tenemos el mismo pensamiento, mismo sentimiento, y hasta la fecha no sabemos cómo la vida nos juntó, pero ambas sabíamos que nos teníamos que encontrar para seguir creciendo en este camino de vida, donde ambas nos ayudamos a la distancia y agradecemos al universo porque nos conocimos en el momento perfecto en el cual nos teníamos que conocer. Y bueno, mi queridísimo alquimista, yo creo que he hecho el podcast más largo en todo mi canal hasta el momento. No sé si vaya a ser más largos que este. Ojalá que sí, ojalá que no. Espero que les guste. Yo creo que ya meritaba un podcast largo, ¿no? Pero bueno, espero que lo hayas disfrutado. Espero que te haya resonado en muchísimas cosas. Yo sé que no es coincidencia que me estés escuchando ahorita. De hecho, tampoco es coincidencia que te hayas topado con el canal de Mi Alquimia Emocional, que muchos ya me han contado las historias de repente te encontré, ¿no? O me recomendó el amigo del amigo, o no te esperaba encontrar y de repente me salió un episodio y lo quise escuchar y era justo lo que tenía que saber en esos momentos de mi vida. Pues todo esto, mi querido alquimista, no es coincidencia. Toda esta tribu hermosa que estamos formando de alquimistas, resonamos todos en conjunto. Y por supuesto, nosotros resonamos con los demás. Así que, bueno, yo creo que aquí ya voy a parar con mis filosofadas, como digo, pero estoy segura que tú también tienes muchas historias hermosas que contar. Quizás haré otro podcast compartiendo muchas otras más y quizás compartiendo las que tú me escribas y me compartas. Pero bueno, empezando a cerrar este tema, por eso cuando decimos todo está conectado, la mayoría de las veces, si no es que todas las veces, no dimensionamos lo que estamos diciendo, no dimensionamos la profundidad de este concepto, porque creo que nos volveríamos locos al poder ver todos los filamentos energéticos que nos conectan a todos y al todo. Sería demasiado para nuestro cerebro humano, incluso para nuestro nivel de conciencia, el poder digerir esta idea, el cual es un hecho. Y te dejo con estas preguntas, mi querido alquimista. ¿Has notado cuándo te ha pasado estas coincidencias en tu vida? ¿En qué vibración estabas cuando empezaron a ocurrir más? Ya que hay momentos donde pasan más. Y cuando te ha pasado, ¿recuerdas qué estabas viviendo o pasando? ¿Estabas en un buen o en un mal momento? ¿Cuál ha sido una coincidencia demasiado grande o fuerte en tu vida? ¿Te has puesto a pensar antes cómo las personas que conoces están relacionadas contigo más allá de lo aparente? Quizás por números, patrones, nombres, etc. Y bueno, mi queridísimo alquimista, espero que este podcast lo haya disfrutado, te haya hecho pensar, filosofar sobre la vida, sobre esta vida y sobre cómo todos estamos conectados más allá de nuestro entendimiento humano y que eso te inspire a seguir sintonizándote en una frecuencia de amor, en una frecuencia mucho más alta para que puedas toparte con hermosas sincronicidades en tu vida. Les mando un abrazo lleno de alquimia y nos estamos viendo y escuchando este próximo jueves en la sección de Ser con Marifer. Así que si tienen preguntas, no duden en escribirlas o mandármelas para contestarlas en esta sección.
y les tengo una súper sorpresa en esa sección. Así que prepárense porque estaré regalando algo muy muy padre y significativo para los que me han estado escuchando. Ya no voy a decir más. Estaba a punto de decir algo, pero prefiero esperarme a la sección de Ser con Marifer porque si no, ya les voy a decir la sorpresa. Aunque les puedo adelantar esta sorpresa, que más que una sorpresa es noticia, es que ya muy muy pronto va a salir mi segundo libro. Y seguro ahora estás diciendo, Marifer, ¿pero en qué momento salió tu primer libro? No me enteré. Bueno, no te preocupes, en el próximo podcast te voy a hablar sobre mi primer libro. Así que mantente atento, que estaré hablando muy pronto sobre estos temas. Y por supuesto dando algunas sorpresas. Les mando un abrazo y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, alimento para tu alma.